¿Cuántos intentos creen que necesitó Scott para llegar a Final Fantasy 1? ¿Uno, dos, tres? Bueno, 75 juegos creó Scott antes de llegar a Final Fantasy, haciendo creer a sus padres que habían botado la plata de la carrera de animación por computadora. Todo un loquillo Scott desde sus inicios. Pero bueno, como bien dicen, la 76 es la vencida. Scott pasó de estar frustrado porque ninguno de sus RPG religiosos vendió como él quería, a ver a su juego estrella en cada miniatura de YouTube. Vaya glow up, ¿no? Si algo significó el cambio de enfoque en la manera de hacer juegos de Scott, definitivamente fueron tres cosas. Una, que al fin una crítica en internet sirvió para algo. Dos, un jodido milagro. Y tres, una completa revolución, ya no solo en el sector indie del terror, sino también en la industria general de los videojuegos. Pero ahora, ¿cómo se llegó a todo esto? Pues qué bueno que nadie preguntó, porque igual lo voy a decir. Scott, luego de su fracaso en ventas número 75, Sit and Survive, sospechosamente familiar al primer FNAF en su mecánica principal, decidió iniciar una campaña en Kickstarter para su último tiro como desarrollador indie, inspirándose en las críticas que recibió en su juego Shepherds and Sons. Sobre que los personajes parecían muñecos sin alma, decidió tirarse de cabeza al concepto y abrazar la crítica. La campaña consistía en un juego de terror con animatrónicos aparentemente inofensivos, pero que tratarían de asesinarte en tu oficina. Él creía que al ser su último proyecto y tener currículum que lo respalda, la gente querría apoyar esta nueva iniciativa con dinero. Lamentablemente lo que pasó fue diferente. Nadie se rió. El único que se rió fui yo. Seguramente lloró hasta que se quedó dormido, pero siendo sinceros, a estas alturas lo mejor era sacar el juego y dejar que las cosas sigan su curso. De cualquier forma, tendría que echar currículum en Ubisoft y ser explotado laboralmente cuando su fracaso número 76 se finalice. O eso era lo que él creía, porque de repente muchos canales de YouTube, ya sea por proximidad a Halloween o porque habían escuchado el juego de algún amigo, empezaron a promocionarlo prácticamente gratis, siendo un juego que destacaba. Nadie podía decir precisamente por qué un point and click era tan bueno como juego de terror, pero ahí estaba en las miniaturas de canales de habla inglesa y posteriormente siendo copiadas por la comunidad hispana, como siempre. ¿Por qué llamó tanto la atención? Sencillo, digamos que fue por una combinación de factores bastante específicos. El primero, el auge de los juegos de terror en la época, como Slender. Mucha gente que consumía este tipo de contenido era por la gracia que les hacía ver a su youtuber favorito temblando por un muñeco mal hecho en 3D. Segundo factor, que, curiosamente, también se puede explicar con Slender. La misma cultura del terror en internet, las creepypastas, se habían vuelto muy populares. El no saber si algo podía ser real o no, era algo que a los amantes del terror les llamaba mucho la atención, cosa que también pasaría con FNAF y la gente diciendo que el restaurante en verdad existió, sin olvidarse de los múltiples misterios dentro del juego que solo alimentaron la curiosidad de la gente. Tercer factor, la jugabilidad. Todo el mundo sabía cómo era una fórmula para un juego de terror: correr, esconderte, encontrar un objeto y escaparle de la entidad que te perseguía. Solo digamos que, en la pizzería, las cosas podían ponerse un poco estresantes con el osito Freddy. No podías correr, no podías esconderte, lo único que tenías para defenderte eran unas cámaras para mantener a raya a Freddy y a su banda, y unas puertas de seguridad de las que debías aprovechar bien si no querías quedarte sin energía. Y algo que no fue tan importante como para considerarlo un factor, pero no hay que restarle importancia, es su noche personalizada, que también significó algo muy importante en la franquicia, siendo un estandarte en casi todas las entregas de Scott de aquí en adelante. Todos querían presumir de ser la primera persona en derrotar a los animatrónicos en su modo más agresivo, y te podías llevar una sorpresa colocando los números correctos. A eso se le suma la diferencia entre esto y esto. Fue un cambio novedoso para la época que la criatura asesina fueran robots de peluche. Daba una sensación de inquietud una vez comenzaba la noche, que no podía ser igualada si fueran versiones más retorcidas de los mismos. ¿Superada? Tal vez, pero definitivamente no sería lo mismo. Último factor, y para mí el más importante: Internet.
Ya vimos cuán estrepitosa fue la caída de Scott cuando pidió apoyo para el desarrollo del primer FNAF. Internet y su magia fue lo que verdaderamente le dio vida al Frankenstein de factores que era FNAF en su éxito. La publicidad se sirvió sola y vaya que Scott la aprovechó. Five Nights at Freddy's fue un boom en internet. Todo canal que se respetara tenía su let's play de la primera entrega intentando sobrevivir. Germán, Fernanfloo, Rubius y un montón más. Poco a poco fue formándose una comunidad pequeña. Tenían sus teorías, animatrónicos falsos que decían que estaban en el juego, canciones, pero no fue sino hasta la segunda entrega que todo explotaría en el fenómeno que hoy en día conocemos. Five Nights at Freddy's 2 llegó para establecer la atención de la comunidad en el trabajo de Scott. Nada hubiese servido si su juego moría como una moda más de internet, y eso Scott lo sabía. Rápidamente, utilizando toda la experiencia de programación de 76 juegos, Scott hizo FNAF 2 en tan solo 3 jodidos meses. Nuevas mecánicas, nuevos animatrónicos y el esqueleto de una historia que empezaba a formarse en la cabeza de Scott, dando espacio a los fans para que devoren este juego. No por nada, sigue siendo recordado a día de hoy como uno de los mejores de la franquicia. Primero que nada, la mecánica de quedarte encerrado se mantuvo, ahora sin puertas, por lo que deberás apuntar con la linterna a los animatrónicos o ponerte una máscara para espantarlos. Ahora, con un total de 11 robots asesinos, más los conocidos Shadows, las partidas serán mucho más frenéticas y reactivas al estar pendiente de la caja musical de Puppet, alumbrar el pasillo, ponerte la máscara y vigilar las ventilaciones. Casi no se va a tener tiempo para respirar con este nuevo gameplay. Esto gustó mucho, pero creo que hubo otra cosa que causó el favoritismo de este juego sobre los demás. La inclusión de los minijuegos. Pequeños juegos de 8 bits entre noches que sirven para explicar detalles de la historia y que la gente una caos para armarlas, dando rienda suelta a la comunidad para crear un sinfín de teorías, misterios y curiosidades. En esencia, publicidad gratis todita para Scott. Se le podrá reclamar mucho por cómo llega la historia de su juego, pero supo muy bien cómo manejar la ola de fanáticos llegados por el primer juego para mantenerlos en el segundo y por supuesto esperar por el tercero. Teorías como las de Deimos o Sabino69 por parte de la comunidad hispana o MatPat por parte de la comunidad inglesa abundaban, algunas cobrando cierto sentido con el tiempo y otras que, bueno, marcarían una tendencia en cómo sería la comunidad con el paso de los años, lamentablemente. Canciones como las de The Living Tombstone y Try Hard Ninja, entre otros, inundaron la comunidad. El arte y la creatividad de los fans fue algo que Scott no solo no limitó como ciertas empresas, sino que incentivó y promovió. Sabía que no podía darse el lujo de rechazar publicidad gratis, y ciertamente ha dicho en más de una ocasión que no le desagradan las creaciones inspiradas en su obra. Y finalmente, la tercera entrega, la tan esperada tercera entrega. Las expectativas para este juego eran casi reales por parte de los fans. Llegó en solo 3 meses y Scott sintió un poco el peso de la gente que tenía esperando. De ser el caso, explicaría por qué este juego se sintió tan apresurado. A lo mejor creía que la gente se iba a ir si no finalizaba rápido esto. De no ser el caso, no me explico por qué faltaban animatrónicos en la versión final, siendo que Bonnie desapareció por completo del mapa. El terrible manejo del ritmo al ser solo un robot el que te perseguía y los otros siendo alucinaciones, y el espantoso jumpscare del que para mí ha sido uno de los mejores diseños de la franquicia entera. Eso, sumado a que mucha gente incluso esperaba una especie de jugabilidad más abierta, dio a pie a que no recibieran muy bien esta entrega, que digamos. Eso sí, no voy a negar que el juego tiene cosas positivas. La premisa que plantea al enfrentarte cara a cara al asesino de los niños, los minijuegos que explican mejor la historia del cómo llegó ahí, la ambientación me parece espectacular y la mecánica de las reparaciones me parece molesta pero novedosa. Pero el peso de las expectativas y el poco pulido que Scott le dio a esta entrega hace que la gente le guarde un poquito de rencor a este juego. A pesar de ser el final de una trilogía, la gente lo recuerda como la oveja negra de entre los tres. Esta sin duda fue una época marcada por muchas cosas, pero hubo una cosa trascendental que abrió caminos a muchos jóvenes talentos que buscaban expresar su amor a la saga de una manera única.
los fangames. Debido a la naturaleza simplista del gameplay, mucha gente se dio cuenta de que la barrera para crear su propio Five Nights at Freddy's no era tan grande. Five Nights at Candy siendo uno de los primeros en abrir esa puerta a que sin fin de talentos pudieran abrirse camino en la industria que tanto amaban. No se pueden negar que hubieron ciertos personajes poco deseados en la comunidad, pero esto dio paso a que incluso hoy en día mucha gente pueda vivir de lo que les gusta. Con la iniciativa Fanverse pueden incluso vender mercancía de lo que en principio era solo un hobby. Artistas, músicos y diseñadores por igual pueden hoy en día vivir de algo que les apasiona. Para mí, la forma más sincera y pasional de expresar tu amor hacia una franquicia. A pesar del recibimiento mixto de la tercera entrega, puedo decir que por estas épocas fue donde el pic de popularidad en la franquicia llegó a su punto más alto. Todo el mundo hablaba del final y hacían teorías para explicar los sucesos de la trilogía. Con una novela en producción, una película en camino y mucha mercancía, para mí esta entrega finaliza lo que fue la primera época dorada de Five Nights at Freddy's. Después del pequeño tropiezo que significó para Scott Five Nights at Freddy's 3, decidió hacer lo que hizo grande a Five Nights at Freddy's en primer lugar: hacer caso a la gente que se queja en internet. Querían mejores sustos, toma mejores sustos. Que casi todos los animatrónicos eran recolores y Chica parecía una sandía. No pasa nada, Scott les mete más diseño. A ti, corazón. En general, Scott dio esta entrega como la definitiva, la que se suponía que tenía que responder todas las preguntas y el final de la saga. Creo que no hace falta decir qué tan mal salió eso. No sé qué clase de respuestas pretendía dar Scott, si hasta tuvo que sacar un libro años después para reconear por sexta vez Five Nights at Freddy's 4, porque muchos, incluyéndome, creíamos que era inicialmente una canonización a la teoría del sueño. Luego resulta que no, porque había una caja con respuestas, pero luego resulta que la caja es simbólica, pero luego resulta que inicialmente sí sería un sueño, pero Scott se acordó. No sé, FNAF 4 es como ese amigo que te dice que sí a la salida, pero luego lo último te cancela porque en realidad nunca pudo. Pasando al gameplay, FNAF 4 desechó completamente las cámaras, optando por un estilo de gameplay basado en la audición. Necesitaremos escuchar la respiración de los robots, por muy raro que suene, para cerrarles la puerta en la cara, estar pendiente de los Friddles que toman la cama y vigilar cuando Foxy entre al armario. Tendremos minijuegos con Plushtrap y Nightmare Balloon Boy, en los cuales tendremos que pararlos justo antes de que nos abran la cabeza si queremos obtener ventaja en las noches. Si hay algo de lo que me debería quejar del gameplay, es que no puedes plantear mecánicas durante todo tu juego y darle una vuelta tan brusca al final con Nightmare. Supongo que es cuestión de gustos, pero bueno, allá tú arreglándotelas con su teletransporte. Si bien Five Nights at Freddy's siempre ha utilizado elementos de sentirse atrapado, amplificándolo con elementos visuales y sobre todo sonidos, esta cuarta entrega para mí hace el mejor trabajo en cuanto a mecánica se refiere. Tienes que tener el volumen tan alto como puedas para escuchar las respiraciones, pero tiene el efecto de que, si tardas mucho o te equivocas, la penalización en forma de susto se va amplificado por el sonido. Todo el ambiente está construido para reforzar eso, y por eso esta entrega es mi favorita en cuanto a las mecánicas se refiere. Luego de que la cuarta entrega fracasara brutalmente en su propósito de explicar cualquier cosa, Scott sabía que no podía dejar las cosas así. Tenía que hacer un cierre digno para la franquicia que le había dado sustento a su familia, por lo que tomó todo lo aprendido a lo largo de ese último año e hizo un jodido JRPG. Sí, supongo que no creía que FNAF 4 iba a fracasar en su propósito de conseguir respuestas, por lo que hizo un juego que él disfrutara programar a forma de homenaje. Después de todo, llevaba un año haciendo lo mismo en Clip Team. Un RPG debería ser refrescante. Y la verdad es que no está tan mal, pero había un pequeño detalle. Todos lo odiaron. La gente esperaba algo más que un descargue de toda la presión que sentía Scott por un éxito tan repentino. Por lo que Scott, con una convicción renovada, tardó 8 meses de descanso antes de ofrecer Five Nights at Freddy's Sister Location al público. Una vez más, siendo vago en lo que quería contar, como todo Five Nights at Freddy's, pero muy directo en comparación a su antecesor. Scott necesitaba un nuevo rumbo. Sabía que, si quería trascender,
no podía dejar morir a su obra maestra con un mal final, por lo que usó los elementos establecidos durante las 4 entregas anteriores para contar la historia, o al menos una parte, de la familia más retorcida de los videojuegos. Su jugabilidad optó por sacrificar el estilo arcade que caracterizaba las entregas anteriores, ahora teniendo un gameplay mucho más lineal en su forma de abordar las noches, siendo eventos preestablecidos con situaciones de peligro con 2 posibles opciones: o te salvas y sigues con la historia, o fallas el evento y reinicia. Un estilo algo diferente, pero con más enfoque en la historia. En mi opinión, Scott fue al otro extremo en cuanto a Five Nights at Freddy's 4, dejando un gameplay un poco más mediocre por una historia más directa y planificada. También eligió dejar de lado los minijuegos, a pesar de ser un símbolo en la franquicia. Supongo que, con una narrativa más directa, era innecesario hacer minijuegos que contaran detalles en la historia. ¡Machanga, dijo la changa! Y claro, no nos podemos olvidar de los animatrónicos. Es admirable cómo Scott pasó de diseñar uno en un viaje de carretera con su familia a dedicarle el tiempo y esfuerzo que merece cada diseño. Se nota la dedicación que le puso a sus últimas 2 entregas en ese aspecto. Y con el tiempo todos pensaríamos que fueron mejorando, pero... ¡Vea qué es eso! Sin duda Scott tiene fama de trolear a la comunidad, pero sacrificar toda la promoción de un juego para hacerlo pasar como un simple Tycoon. No olvidemos que la trama del juego va precisamente de eso, un guardia que supuestamente no sabe dónde se mete, pero que Scott beneficiara la experiencia sobre el beneficio, ya que también es un juego que salió gratis para hacer el engaño más creíble, habla muy bien sobre su ética como desarrollador. Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator tendrá 3 fases en su gameplay: el simulador de pizzería con animatrónicos, las entrevistas con los animatrónicos Salvage y las clásicas 5 noches con Alfredo, en las que deberemos realizar las tareas que nos piden sin límite de tiempo, sin olvidarnos, claro, de nuestros protagonistas. Primero que nada, el simulador es bastante simple, como se esperaría de un Tycoon. Tendrás que ir armando una pizzería con atracciones, servicios y los animatrónicos. La misión principal será recoger a todos los animatrónicos peligrosos que puedas para realizar entrevistas y salvarlos, mientras mantenemos el negocio a flote y atraemos la mayor cantidad de gente posible. Las entrevistas son el método por el cual salvaremos a los animatrónicos y a las almas. Tendremos que evitar que nos maten electrocutándolos si se mueven. Eso sí, no les electrocutes mucho, no vaya a ser que se dañen los pobrecitos. Y si hay algo que me molesta de este modo, es la nula interacción entre el protagonista y las almas. Entiendo que a Michael nunca le importaron mucho, pero Dios mío, tienes a tu padre que es un asesino en serie frente a ti. Di algo, por Dios. Y ni hablemos de Puppet, Baby y Molten. Entiendo que este último era una amalgama de remanentes, pero por el amor de Jesucristo, no se nos muestra aunque sea una línea de diálogo entre ellos y Scraptrap. Que Scott planeara esto como un final y no dejara estas interacciones, aunque sea como pistas o easter eggs, a mí me parece un pecado. Volviendo al gameplay, ahora el audio cobra más importancia en las noches. Tendrás que hacer tareas si quieres sobrevivir. Nada de 6 AM, aquí se trabaja sin ver la hora. Al estilo de FNAF 3, deberás atraer a los animatrónicos a diferentes salas, alejarlos de tu oficina haciendo el menor ruido posible y mantener la sala fresca si no quieres saber qué es un día en el Zulia sin aire acondicionado. Otra novedad son los finales alternativos. Si bien aparecieron por primera vez en la tercera entrega, este juego los vuelve un estándar, habiendo un final donde nos meten en un manicomio, un final donde logramos quebrar un restaurante, un final que define completamente este canal, un final que no es un final, y otro en donde Fazbear nos regaña por nuestra negligencia. Imagina el nivel. Y por último, el final legendario donde logramos acabar con todas las almas que quedaban. Este es el más recordado y el que es considerado canon. Fue uno de los momentos más épicos de la franquicia, una reunión de las víctimas restantes y su asesino, con un discurso y un cierre casi perfecto. Digo casi porque con los años fue perdiendo bastante importancia y por las nulas interacciones, siendo que este juego tuvo un potencial mucho más grande que el producto final en cuanto a historia. Es una pena, por lo menos para mí, ver lo que pudo haber sido. Como juego, Pizzeria Simulator trae una experiencia bastante distinta y refrescante.
Si bien puede pecar de no tener la mejor historia, ya que su final, aunque épico, resulta algo inútil teniendo en cuenta que las almas siguen por ahí vagando y Afton no murió, pienso que fue un buen paso en las mecánicas y en la experiencia que quería brindar el creador. Y para finalizar su etapa como creador independiente, Scott creó la Custom Night, que como su nombre indica, es una noche personalizada con casi todos los animatrónicos de la saga. Una especie de infierno personalizado hecho por una víctima de William Afton, aquel que no debió haber matado. El juego utiliza el clásico estilo arcade con cámaras, ahora añadiendo factores como la máscara de FNAF 2, ventilaciones y mecánicas personalizadas para cada animatrónico. Si tuviera que mencionar un punto fuerte de esta entrega, sería el conjunto de mecánicas que evitan lo repetitivo de las noches y los diálogos de los animatrónicos cargados de historia. Si los extrañábamos en Pizzería Simulator, aquí hay para dar y para repartir. I recognize you, but I'm not afraid of you. Not anymore. Tiempos oscuros llegaron y FNAF no tuvo más contenido en forma de juego sino hasta año y medio después, sobreviviendo a base de su comunidad ya bien formada. Si bien no había mucho que comentar oficialmente, se nota que Scott necesitaba cierto descanso si quería volver con más fuerza a la creación de videojuegos. Y vaya que nos sorprendió cuando volvió. Five Nights at Freddy's Special Delivery llegó para revivir a la saga en la pandemia, un juego de realidad aumentada que nos permite sobrevivir a los animatrónicos en nuestra propia casa, contando con pedazos de historia que trataban de contar algo más. Cosa que se volvería tradición para todos los juegos de ahora en adelante, pero que abriría el camino a la siguiente fase en la saga. Scott se dio cuenta del potencial que posee su saga y que debía seguir expandiéndose como franquicia. Una sola cabeza organizando todo no sería suficiente para el monstruo que era Five Nights at Freddy's como fenómeno social y cultural, por lo que formó una alianza con una empresa casi desconocida para comenzar a desarrollar juegos más cargados y con mucho más contenido, dando pie a cosas que no se habían visto en la franquicia hasta ahora. Help Wanted significó un comienzo para la segunda era dorada de Five Nights at Freddy's. A primera vista como un simple recopilado en realidad virtual de los clásicos, pero en realidad busca hacer su propio juego con mecánicas, ambientación e historia propias, con todas las ventajas que da trabajar en un equipo y no ser una sola persona programando en PowerPoint. Podremos jugar las noches clásicas de los 3 primeros juegos, hacer mantenimiento a los animatrónicos, esconderte de los Nightmares, hacer de fumigador en el local de Sister Location y varias sorpresas más. Con los ojos cerrados diría que este juego es de los mejores en cuanto a balance entre historia y gameplay, dando indicios del regreso o llegada de un nuevo enemigo con una gran variedad de cosas por hacer. En mi opinión, uno de los mejores hasta ahora. Y por fin, después de años pidiéndolo, Scott nos dio nuestro capricho. Security Breach llegó para cumplir los sueños húmedos de casi cualquiera en la comunidad. Un jodido centro comercial completo para explorar. Ya no tendríamos que quedarnos en una oficina de 1 metro cuadrado. Este juego significó un gran paso adelante hacia la franquicia. Lastimosamente, tuvo muchas cosas por mejorar. Empecemos con lo más básico. El juego salió con una cantidad considerable de bugs. Supongo que quisieron lanzarlo lo más pronto posible, dado que ya se acercaban las fechas navideñas. Pero eso no excusa que la calidad del producto sea bastante mala en cuanto a pulido para el estándar de Scott. De ahí pasamos a errores en el esqueleto del juego. No puedes venderme tan bien a un personaje en los trailers para que solo aparezca 1, 2, 3 veces en el juego. La historia falla en muchos aspectos. Pero su pecado más grande, a mi parecer, fue desaprovechar a Baniasi. Que tu único susto bueno sea por parte de un aliado me parece preocupante y habla de la pobre ambientación que tiene este juego. Aunque traten de hacerlo más family friendly, me parece un insulto poner el terror de esta entrega a alturas de juegos como la segunda o la cuarta entrega. Y mira que Five Nights at Freddy's nunca se caracterizó por su terror. Si debo rescatar algo, es el hecho de que se atrevieron a dar un paso y evolucionar como franquicia. Aunque Scott ya no se encuentre directamente en el desarrollo, un gran establecimiento por explorar y que los animatrónicos tengan carisma más allá de ser cafeteras andantes, son cosas que se pedían hace años y que Steelwood nos dio,
con graves errores, pero fue un buen y disfrutable primer intento. 2023 fue un año para el recuerdo de esta franquicia. Inició con el DLC gratuito de Security Breach, Ruin, un añadido milagroso que prácticamente arregla todos mis problemas con el juego base. La ambientación es una maravilla, que si bien pocos jumpscares realmente asustan, la mayoría vienen avisados por un factor que te pone en tensión al tener que evitarlo. La historia, aunque complicada como siempre, busca dar respuestas a cuestiones confusas y sin sentido. Y porque me guste más o menos, Mimic llega para eliminar a William de la ecuación. Porque me vas a perdonar, pero se supone que me crea que un conejo morado que dice I always come back. nunca fue William. Déjame dudarlo. Para mí, un claro caso en donde se nos muestra que, con tiempo y buen ambiente laboral, los desarrolladores pueden hacer mucho más que un juego a medio coser. La película llegó después de muchos años de rumores y cancelaciones, y todavía me parece surrealista que la película de Five Nights at Freddy's haya salido antes que GTA 6. Más surrealista aún, me parece que la secuela de la película de Five Nights at Freddy's podría salir antes que GTA 6. No es una obra sueca de los 60 en blanco y negro, pero la película cumple como carta de amor a la franquicia. Help Wanted 2 llegó para esclarecer un poco las cosas en la historia, dándonos pistas de que las almas aún vagaban por ahí, funcionando como una intercuela para Ruin. Todo esto acompañado de una jugabilidad variada y divertida, con una ambientación digna de su antecesora, que si bien este juego no recibió toda la atención del mundo, es una entrega sólida y recomendable para todo fan. ¿Se acuerdan que la franquicia tiene libros? Resulta que aparte de ser un fastidio para todo aquel que quiera descifrar la historia, son muy populares en la comunidad, ya que prácticamente dan respuesta a misterios como el porqué de los guardias siguen yendo al local, la identidad del chico del teléfono, toda la historia de Five Nights at Freddy's 4, cosa que me parece un milagro más impresionante que el éxito de la saga, y ahora un vistazo al recuerdo de las almas del día en que le quitaron todo, Into the Pit. El pixel art por sí solo a mí me encanta. Verlo en un juego de Five Nights at Freddy's y no solo en un minijuego de una princesa es prácticamente un sueño para mí. Sus mecánicas de escape y escondite hacen que recuerde la sensación de estar atrapado en los juegos clásicos. Su historia, aunque diferente a los libros, está muy bien adaptada y explicada. Hay misterios, pero no llega a ser un teaser glorificado como otros. No sé si me atrevo a decir que este juego es el mejor de la franquicia, pero definitivamente debería competir por el título. Ahora mismo, Secret of the Mimic se encuentra en desarrollo, con planes de lanzamiento 2025. Si bien esta franquicia no es ni mucho menos perfecta, con tantas personas indeseables que parece una constante, una base de fans tan inestables que es capaz de cancelar al mismísimo Scott por ejercer su derecho a voto, y decisiones cuestionables en cuanto a manejo de la historia, esta franquicia ha dado paso a muchas cosas que grandes empresas solo pueden llegar a soñar. Una base de fans apasionada, artistas, desarrolladores, músicos, creadores, todos impulsados por el mismo Scott para poder vivir de sus pasiones. Una historia que, aunque con huecos, su esencia es tratar de rellenarlos con todas las pistas que nos dan, solo para que Scott saque un nuevo libro y joda todas las cronologías de YouTube. Five Nights at Freddy's no es solo un milagro por su éxito, es un milagro porque es único. A pesar de todos los juegos inspirados en él, su esencia es algo que solo posee esta franquicia. No pude hacer este video en Halloween ni en su aniversario, ni siquiera quería que fuera el primer video de mi canal, pero no podía dejar pasar el año sin desearle un feliz cumpleaños a esta saga. Muchas gracias por todo y feliz cumpleaños Five Nights at Freddy's.